vamos a continuar donde hemos quedado la vez pasada, donde estábamos hablando acerca de la primera mitad de la semana, porque vamos a ver algo que es muy importante en todo esto. Son 3 números, anotémoslos acá al frente y al final pensaría yo que los vamos a ver, que es 1260, 1290 y 1335. Son 3 números fundamentales que están en la escritura en relación al tiempo final, y realmente las explicaciones que hay de esto, pues por lo menos lo que yo miré, pues casi todos cometen un error, y es que no toman en cuenta las fiestas de Dios. Pues si usted no toma en cuenta las fiestas, ¿cierto? Lo que el calendario hebreo dice que hay que celebrar, pues es muy complicado que se pueda ubicar estos días, 1260, 1290 y 1335. Vamos entonces a leer los números solamente. Vamos a leer primero Daniel. Y desde el tiempo que la continua ofrenda quemada sea quitada y la abominación que causa la desolación esté en pie, habrá 1290 días. Listo, ahí está el primero. Siga por favor con el 12. Que bendecido será cualquiera que espere y llegue a los 1335 días. 1335, ahí está el otro. Y vamos a mirar por último el de 1260. Vamos a mirarlo. Un segundito. Alguien que me ayude a buscar ese versículo. Y le fue dada autoridad, esperen a ver si de pronto yo lo tengo por aquí, para actuar 1260 días. Por ahí lo vemos. No, está en Apocalipsis, pero no recuerdo qué pasa en Apocalipsis. Creo que es como el 12 algo. Esperen un segundo que se me escapó ese. Es el 12, 17 tal vez. Bueno, aquí encontré una que la tiene, pero ese no es. En Apocalipsis 11, ese no. Tiene que haber otro. En Apocalipsis 12:6. 12:6 creo que es ese. Y dice, y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Yahweh, para que pueda ser cuidado por espacio de 1260 días. Sí, no, entonces ¿sabes cuál es el otro? 42 meses. El otro es Apocalipsis 11, ya les digo exactamente cuál. 11:3, y el otro es el de 42 meses que también está en Apocalipsis. Entonces, hasta ahora hemos leído, señora Beatriz, Daniel 12:11. Estamos mirando solamente esto, Sí. que son 3 grupos o 3 números que coloca la escritura, que son muy raros y que ubicarlos es complejo, pero ya lo logré ubicar bien para que los podamos ver, ¿sí? Que son fundamentales en la parte final del estudio, de la mitad para allá, ¿sí? Los 1260. Entonces, voy a volver a reiniciar y vamos los versículos ahí en remojo. Primero que todo, ¿cuánto dura la semana final? Semana final, ¿cuánto dura? 7 años. 7 años. ¿Eso a cuánto equivale? 7 años, ¿cierto? Esto es igual a 2 espacios de 3 años y medio. Tres años y medio. ¿Cuántos días nos da eso? 3 años y medio. Nos da un total de 42 meses. 42 meses. ¿Cómo lo podemos hacer? Multiplicamos, eso es el 42 meses, y eso nos da un total de 1260 días acá y 1260 días acá. No lo dejamos más específico porque no hace falta, porque hasta ahí vamos a utilizar hasta ese grado de especificación, hasta los días. 1260. Bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces, ¿dónde dice que la semana está partida por la mitad? Ahora sí, iniciemos para llegar a estos números hasta el final. Daniel 9:27, por favor. Daniel 9:27.
Bueno, ¿cómo sacamos entonces que son 42 y 42 meses? Fácil, cogemos 7 y lo multiplicamos por 12, que es el total de años. Cada año tiene 12, 29, 30 por el ciclo de la luna. ¿El ciclo de la luna cuánto dura? Dura igual que el ciclo de la mujer, en un estado, digámosle, normal. 28 días, ¿cierto? El ciclo de la luna. ¿Cómo va el ciclo de la luna? Va luna nueva, ¿cierto? Luna llena y luna menguante. Ese es el ciclo. Repito, luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. Ese es el ciclo, 4 ciclos. Luego vienen 2 días donde la luna no se ve, que es denominado el día y la hora que nadie sabe, porque nadie ve la luna esos días. ¿Por qué no se ve? La posición de la Tierra impide que la luna se vea con el movimiento que lleva ella alrededor de la, de la Tierra. Entonces, conclusión, el ciclo de la luna dura 28 días visible, 2 días aproximadamente que no se ve. No se le puede decir invisible porque la luna no se hace invisible, simplemente es un efecto óptico que no permite que la luna se vea. Entonces tenemos un total de 30 días. Usted toma los 42 meses y lo multiplica por 30. ¿Cuánto le da? 1260 días. Es decir, cada mitad de los 7 años, mitad número 1 y mitad número 2, está compuesto por 1260 días. Aquí está el gráfico de la semana, como lo teníamos la vez pasada. Tenemos la época previa a la semana, ya esto lo vimos. La primera mitad, ya esto lo vimos también. Y llegamos aquí a la mitad de la semana. Nos queda entonces la mitad de la semana, la segunda mitad, que es donde se desarrolla casi toda la visión del libro de Apocalipsis. Y por último, el final de la semana, que es también el inicio del milenio. O sea, como que un acontecimiento va llevando a otro. O sea, es prácticamente imposible ver el milenio o el juicio eterno sin ver todo esto. Esto lo digo ¿por qué? Porque a mí me preguntó que por qué dábamos esta vuelta tan larga. ¿Por qué no veíamos el juicio del trono blanco y ya se acabó? Sí, pero ¿cómo llegamos al juicio del trono blanco? Toca hacer todo, pero un preámbulo de casi 4 meses para poder medianamente entender pues para dónde vamos, ¿sí? Y dónde estamos. Recordemos rápidamente en qué época estamos, en qué era estamos. En la era de la apostasía, ¿cierto? En la cronología, ¿verdad? Estamos ubicados en la apostasía. Estamos suponiendo nomás que estamos al final de la apostasía, donde han convertido la gracia en ¿qué? Libertinaje. En libertinaje. ¿Se acuerdan que dijimos que era libertinaje? No cumplir la ley. O sea, cogieron la gracia y la convirtieron, la deformaron en un concepto que es libertinaje. La gracia no es libertinaje. La gracia, acuérdense, lo vimos hace como un mes. La gracia está ligada a la ley. O la gracia está ligada a la ley. O sea, no hay gracia si no hay ley. Si yo tomo la gracia sin ley, automáticamente se me convierte en libertinaje. ¿Listo? Voy a escribirlo por aquí abajito, que es muy importante, como lo hemos visto la vez pasada. Entonces tenemos gracia más ley, esto es igual a justicia. Pero gracia menos ley, este es igual a libertinaje. Y ya dijimos que todo el sistema mundial está montado para negar la Torah, ¿cierto? Ese es el punto central. Negar las leyes del Eterno. Todas las religiones niegan las leyes del Eterno, de Dios. Tanto así que el cristianismo, que es lo más cercano, digámosle entre comillas lo más cercano, es lo más cercano a la Biblia, me estoy saltando el judaísmo, ¿no? Sin contar el judaísmo, es lo más cercano a la Biblia, ellos también terminaron negando la ley. O sea, también cayeron en el ¿qué? En el misterio de la iniquidad, ¿cierto? Que está preparando el camino para traer al anticristo. Como lo dije hace como 15 días, hay una posibilidad muy grande, pienso yo, que de pronto el anticristo ya esté en la tierra, siendo un niño, yo qué sé. Sí, puede haber una gran posibilidad. ¿Por qué? Porque los tiempos cada vez son más cortos y ya hemos visto un montón de cumplimientos para nuestros tiempos. Pienso yo que el cumplimiento más importante en nuestra época, por lo menos de la última generación, es que Israel volvió a ser una nación y que Jerusalén volvió a ser la capital de la casa de Judá, ¿sí? Esa es una señal muy grande. Uno a veces no la pilla, pero esa es una profecía. ¿Qué haré yo un milagro? ¿Qué haré yo? Un gran milagro, ¿cierto? ¿Qué cosa? Haré una nación en un día. Eso dice el libro de Isaías, capítulo 66 algo, ¿sí? Entonces, hemos visto el cumplimiento de eso. Jerusalén también volvió a ser la capital, 1967. Y por último, los judíos a nivel mundial volvieron nuevamente a la tierra de Israel, tierra
que por ahora les pertenece a ellos. Digo por ahora porque esa tierra es para todo Israel, pero por ahora ellos están encargados de la tierra, por ahora, y está bien, ¿cierto? Está genial. Bien. ¿Qué más muestra que estamos muy cerca del anticristo? Que el mensaje de la Torá se ha expandido por todo el planeta. Sí, yo sé que quedará muchos rincones donde de pronto no, pero vemos por ejemplo aquí en Sudamérica que el movimiento pro Torá ha cogido muchísima fuerza en los últimos 10 o 20 años. Eso antes no se veía. Sí, grupos como este hay muchos, y gente que está dejando las iglesias para convertirse a la ley. Sí. Entonces esos son señales que uno tiene que entender, que ya estamos cerca del final de los tiempos. No es el final todavía, pero estamos cerca. ¿Qué falta antes de que Yeshua venga? Ya sabemos que antes de que Yeshua venga, ¿qué tiene que pasar? Primero que todo el anticristo, la semana final, y ahí sí entonces viene Yeshua con la resurrección de los muertos y el llamado arrebatamiento, que no es al cielo. El libro de Isaías dice que el arrebatamiento es ¿a dónde? A la tierra de Israel, donde gobernaremos con él. ¿Para qué nos va a llevar al cielo? Para volver a traernos acá. Sería tontísimo, porque yo estando en el cielo diría, no me quiero ir, me quiero quedar acá. Entonces el libro de Isaías dice claramente que él los arrebatará, los llamará como con una trompeta en las nubes y los llevará a la tierra de Israel. Ahí lo dice, la tierra de Israel. Ese es el punto central del poderío de Yeshua en el futuro. No hay como colocar o poner otro lugar. Es ese, ¿sí o no? Porque ahí estuvieron siempre nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y todos sus hijos, las 12 tribus, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a Daniel 9:27 para que nos enganchemos con el texto que ha sido como el texto clave, por lo menos en el último mes. ¿Daniel qué? ¿9? Ajá. 9:27. 27. Ya sabemos, y hoy vamos a ver algo interesantísimo. Ojalá que nos quede bien grabado el video para que después los otros lo puedan ver, y es que en el libro de Daniel hay dos abominaciones. ¿Cómo es? Dos abominaciones desoladoras. Dos. Una ya pasó y la otra no ha sucedido. Daniel no vio ninguna de las dos. Nosotros tampoco vimos ninguna de las dos. Por ahora no hemos visto ninguna de las dos. Una ya pasó antes de Yeshua. Los griegos hicieron una abominación desoladora, pero falta otra, la del anticristo, y ya eso es lo que vamos a ir leyendo. Entonces hay que hacer la diferencia entre las dos, porque ese es un tema difícil y que la gente a veces omite, porque es un tema más que todo histórico. Listo. Entonces Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, a la mitad de la semana, que es donde estamos ubicados precisamente en este momento, ¿cierto? Entonces hagamos rápidamente un preámbulo. Dijimos que ya hemos visto la parte número 1, y la parte número B, ¿cierto? Previo a la semana, rápidamente, retomemos así, de afancito. Previo a la semana, el anticristo ya ha ganado poder internacional. O sea, él no aparece acá en la semana para ser el anticristo. Él viene ganando poder, viene ganando poder, viene ganando poder. ¿Cómo inicia la semana? Con la construcción y el funcionamiento del templo. O sea, que lo más probable es que inicie en la fiesta número 1 del calendario hebreo, que es el Año Nuevo. ¿Sí? Como él viene a reorganizar el calendario, no sabemos para él cuál va a ser la primera fiesta. Yo supongo, si la escritura es lógica y como consecuente, que yo lo creo que lo es, yo creo que él se va a inventar una fiesta en el mes primero, o sea, en la primavera, y él va a celebrar algo ahí en el mes primero. Pero bueno, esa es otra discusión. La cuestión es que él hace una fiesta para inaugurar ese tercer templo. ¿Quién construyó el tercer templo? ¿Quién lo construirá? ¿Quién lo construyó? Pues sí, yo no sé exactamente los obreros o la mano de obra, ¿cierto? Pero ¿quién es el arquitecto? ¿Quién es el que lo planea y todo eso? El anticristo, ¿no? Donde él lo coloca como su centro mundial de operaciones. Yo imagino que ese tercer templo tiene que ser una cosa impresionante. Sí, una cosa que a nivel mundial sea conocida como la octava maravilla de nuestros tiempos. ¿Sí?
que supere en belleza y en valor a lugares que son importantes como, no sé, edificios, museos, ¿cierto? Que sea un lugar muy, muy Esa es la importante. segunda mitad de la. No, aquí estamos todavía acá. El previo. Tal vez estoy retomando un poquito. ¿Sí? Y entonces empieza aquí la semana con la construcción de ese tercer templo, ¿cierto? Como lo hemos visto ya la semana anterior. Empieza la primera mitad de la semana, que ya lo vimos. En la primera mitad de la semana, ¿qué es lo que viene a hacer él? Tratados internacionales, paz, ¿cierto? Calmar a todo el mundo, una prosperidad. Yo creo que incluso dentro de sus grandes señales y maravillas, él va a restituir muchas cosas de la naturaleza que están hoy en día en error. La contaminación, por ejemplo, va a cambiar, por ejemplo, el hambre, va a quitar, por ejemplo, las enfermedades, porque él tiene que venir con señales que convenzan a todo el mundo. Y sí, o sea, a una nación le puede quitar el hambre, pero a otra eso ni le va ni le viene. Entonces hay que hacer allá un milagro digno de esa nación. Es decir, si usted, por ejemplo, fuera a Japón y usted le dijera a los japoneses, venimos a quitar el hambre de Japón, pues a los japoneses no les afecta mucho, porque son un país que tienen para comprar comida de sobra. Pero si usted va a Japón y dice, yo bajaré definitivamente la tasa de suicidios, que es una de las principales causas de muerte en Japón, el suicidio, en todas las edades. Sí, yo quitaré la depresión, no sé. Inmediatamente los japoneses se rendirán delante del mal, porque es un problema que ellos no han encontrado la solución. ¿Y cómo han tratado de desviar la depresión, o cómo han tratado de combatirla? Creando, bueno, un montón de hobbies y de ocio, ¿cierto? Para mantener a los jóvenes distraídos y para que no caigan en ese círculo de la depresión. Crearon, por ejemplo, consolas de videojuegos, no sé, programas de televisión, ¿cierto? Para mantenerlos distraídos, pero se han dado cuenta pues, que no funciona, falta algo más. ¿Qué es lo que falta? La intervención divina, en este caso divina, de una forma contraria, es decir, con el anticristo. Sí, ya sabemos que el anticristo tiene un poder. ¿Quién le dio ese poder al anticristo? Satanás. ¿Y quién le permitió tener ese poder a Satanás, el anticristo? El Eterno, ¿cierto? Dice que el Eterno envió ¿qué? Un espíritu engañoso. ¿Por qué le envió un espíritu engañoso? Dice, por cuanto no quisieron creer en la verdad. Entonces yo les envío un poder engañoso. ¿Listo? Eso durante la primera mitad de la semana. Grandes señales, grandes prodigios, un cambio mundial impresionante. Paz, 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 paz. Va a ser el discurso. Paz. ¿Sí? Va a ser, por ejemplo, determinante que los ejércitos todos se rindan a un líder mundial, o sea, a él, ¿verdad? ¿Quién está acompañando en todo ese accionar al anticristo? Su amigo, el falso profeta. El falso profeta viene a ocupar la función de ¿qué profeta? Porque si le llaman falso profeta es porque él está tomando el papel de un verdadero profeta. ¿De qué profeta está tomando él el papel? De Juan Bautista, que era profeta, ¿cierto? Era profeta a pesar de que no hizo milagros, pero era profeta, ¿sí o no? Entonces es un cuento barato que echan hoy, que el profeta de Dios tiene que hacer milagros, o que es profeta de Dios porque hace milagros. No, una cosa son los milagros y otra cosa son las profecías. Las profecías son una cosa, el don de profecía es otra cosa, los milagros son otra cosa, todos son cosas diferentes, ¿sí o no? Enseñar es otra cosa, todo es diferente, no metamos todo dentro de un mismo costal. Entonces el anticristo está actuando a la par con el falso profeta, y el falso profeta funge de ¿qué? De hacedor de milagros también, pero el falso profeta no busca adoración para él. ¿Para quién busca adoración el falso profeta? Para el anticristo, ¿cierto? ¿Dónde lo vemos? Apocalipsis capítulo número 13, veamos un segundo, Apocalipsis 13. Yo sé que a mucha gente no le gusta leer el libro de Apocalipsis por distintas razones, algunos porque les causa temor, otros porque en el catolicismo dicen que este libro puede volver loca a la gente, otros porque bueno, dicen que es un libro de pronto mal traducido y eso, pero cuando uno lo logra organizar, como es la idea que lo hagamos un poco la otra semana, con los eventos más importantes de acá, aunque yo creo que empezamos a decir algo de eso, podemos ver que es un libro muy interesante y que se puede leer en compañía de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Isaías. Es decir, si usted lo va a leer, pues yo le recomiendo que vaya mirando todas las citas que le colocan aquí abajo, ¿sí? Porque todo eso es importante para después usted poder entenderlo. Porque si usted lee el Nuevo Testamento sin tener en cuenta el Antiguo, pues usted se está metiendo en una colada católica, porque eso es un libro traducido por católicos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted? Usted está verificando cómo tradujo el católico la cuestión hebrea, ¿vale? Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Sígame. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Se dan cuenta que esta bestia no busca adoración para ella? Lo que hace es que la gente adore a la primera bestia. Si ustedes lo recuerdan en las clases de hace tiempo ya, y en el material que hemos visto por ahí, vimos que las dos bestias hacen referencia al anticristo, número uno, y número dos, o la segunda bestia, es el falso profeta. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Ya lo hemos leído, ¿cierto? Todo el capítulo de Apocalipsis 13, con Apocalipsis 17, con Daniel 7 y con Daniel capítulo 2, que es donde está toda la explicación y todo el material que ustedes tienen de la estatua de Nabucodonosor, las 4 bestias y estas 2 bestias adicionales, ¿vale? La primera bestia, repito, de Apocalipsis 13 es el anticristo. La segunda bestia es el falso profeta. El falso profeta no busca adoración para sí mismo, busca adoración para la primera bestia, o sea, para el anticristo. Es decir, él también es un líder internacional, un consejero de primera mano del anticristo. Yo supongo, Sergio Daniel supone que tiene que ser un judío ultraortodoxo. ¿Por qué lo supongo? Porque es la única manera como los judíos le creerían por completo al anticristo. Que tuviera de lado un rabino o algo así, que sea un milagrero y que haga acciones a favor del anticristo. ¿Sí? Además que para llamar Mesías a alguien, o sea, vamos a suponer que no somos judíos ortodoxos. Vamos a suponer que los que estamos acá somos los últimos 6, los últimos 6 judíos del planeta. ¿Sí? Entonces viene una persona y nos dice, yo soy el Mesías. Para que esa persona sea llamada el Mesías, el más sabio o el que más sepa de la Torá, de los 6, tiene que decir, efectivamente es el Mesías. O sea, no hay otra forma de que podamos decir que él es el Mesías. Es decir, de pronto vamos a suponer que de los 6, cada uno tiene un número. El número 4 es el más sabio de todos, supongamos. Y el tipo llegó y dijo, yo soy el Mesías. El número 3 dijo, sí, yo le creo. El número 5 también. Todos le creyeron menos el número 4, que es el más sabio. El número 4 dijo, no, ese no es el Mesías. Al número 4 hay que creerle, porque él es el más sabio. Es decir, la única forma de usted nombrar a alguien Mesías es que la persona más sabia del pueblo lo nombre como Mesías. O sea, él no se puede decir, yo soy el Mesías. Pues sí, Jesús lo decía. Pero primero, ¿quién lo dijo? Antes que Juan el Bautista. Después de mí viene uno, que no soy digno, ¿cierto? Que no, después de mí viene uno que nos bautizará en un espíritu y en fuego. ¿Y qué es lo que dice después? Dice después de mí, ¿cierto? Y dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, siempre Juan el Bautista lo denominó a Yeshua el Mesías, para que tengamos eso en cuenta. Y cuando los demonios le decían a Yeshua, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué le decía Yeshua a los demonios? Cállate. ¿Por qué? ¿Cómo? Que todavía no ha llegado la hora que le conozcan, no ha llegado un tiempo. Más o menos. Es porque a él no lo puede declarar Mesías un demonio, tiene que hacerlo un profeta. En ese caso, ¿quién? Juan el Bautista. Y cuando usted se da cuenta que lo dice un demonio, por lo general, ahí no está un público que haya compartido con Juan el Bautista. Entonces no escucharon que Juan el Bautista lo declaró el Mesías. Acuérdense que después Juan el Bautista, él mismo duda. Y dice, ve y pregúntale a Yeshua que si verdaderamente eres el Mesías. ¿Dónde estaba Juan el Bautista cuando mandó a preguntar eso? En la cárcel. ¿Y qué le dice Yeshua? Yeshua no le dice que sí, porque no se puede declarar Mesías. Él le dice, ve y dile a Juan que el ciego salta, que el ciego ve, que el cojo salta, que el no sé quécito camina y que los muertos vuelven a la vida. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que le responde eso? Bueno, en esa seguidilla de palabras que él le dice, hay un mensaje oculto en el libro de Isaías. Si usted coge unas palabras de ahí y hace unas sumatorias, le va a dar por todo lado la palabra Mashiach. O sea, él dijo, yo soy el Mashiach, pero no lo dijo directamente, lo dijo de manera indirecta, con la gematría de algunas palabras ahí. Eso hay que verlo en algún momento. Por ahí saldrá después, me imagino, en el libro de Marcos, o no sé. Supongo que ya de pronto hasta lo vieron. Sigo. Entonces, el anticristo en la primera mitad de la semana tiene esa ayuda fiel, el falso profeta. ¿Listo? Y medio van a ser de cierta tranquilidad y calma. Sí, como de cierta, incluso para los que no vamos a creer en él, voy a suponer que yo no voy a creer en él.
para los que no me creen en él, supongo que va a ser un tiempo hasta de tensión, que no va a decir en cualquier momento este tipo se enloquece, ¿cierto? Y uno ver todos los milagros a nivel internacional de decir, y todo esto es mano de Satanás. Y también uno dudar, porque algo que hace parte de nosotros es que nosotros dudamos. Hasta Abraham dudó. ¿Sí o no? ¿Acaso podrá un hombre de 100 años darnos, tener un hijo? ¿Y qué dice Sara? ¿Acaso puede un hombre de 100 años darme placer? ¿Se acuerdan que ella dice eso? Y dice, hay un texto que dice que Abraham, siendo casi huesos, de él salió una nación. Sí, es un texto muy raro porque después Abraham tiene más hijos, ¿no? Madián, bueno, 6 hijos más. Sí, y uno diría, pero ¿cómo así? O sea, que la promesa, como lo hemos dicho 1.000.000 de veces, la promesa incluía tanto lo masculino como lo femenino, es decir, a Abraham y a Sara. Porque si la hubiera hecho una nación escogida, ¿a quién? A Ismael, su primer hijo, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, ahí vemos claramente cómo el pacto incluye lo femenino y lo masculino. Sí, el pacto no puede incluir solamente lo masculino, porque entonces las mujeres pues, no están incluidas dentro del pacto. Primero, segundo, la circuncisión no las incluye tampoco. Tercero, Ismael sería un posible hijo elegido de Abraham, mejor dicho, se nos volvería un complique. Por eso el ángel, cuando va a visitar a Abraham, los 3 ángeles, perdón, ¿qué es lo primero que le pregunta el ángel? Antes que cualquier cosa, porque Abraham no los deja ni llegar, ni hablar. Él los va atendiendo de una vez, es una acción correcta. Lo recibe, y inmediatamente, ¿qué le pregunta el ángel? ¿Qué es lo primero que le pregunta? ¿Cierto? ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? ¿Sí? ¿Y qué le dice Abraham? Creo que le dice que está en su recámara, algo así le responde. Sí, ella está desaparecida de toda la escena, pero realmente ¿dónde está Sara? Está parada detrás de la carpa. Y el hombre, el ángel desde ahí, la alcanza a ver. O sea, no sé si ve a través de la pared o si ya se alcanza a ver, pero él sabe que está ahí parado. ¿Vale? ¿Listo? Y él le dice, ¿no? De aquí en un año te visitaré y tendrás un hijo en tus brazos. Se lo dijo claritico. No dijo que iba a estar embarazada. Sí, a veces la gente, que ya vi una caricatura animada donde como que el hombre vuelve y ella está embarazada. Y dije, no, eso está mal porque el texto dice es que ya tendrás un niño en tus brazos, no que estará en tu vientre. Claro, porque eso es un año. Claro, un año ya tendría por lo menos unos 3 meses, por lo menos, mínimo. Sigamos. Si no es que estaba ya embarazada, ¿no? Puede ser, no, realmente no, pero sí, yo creo que mínimo 3 meses. Entonces, listo, llegamos a la mitad de la semana. Entonces dice que en el libro de Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana, ¿qué sucede? Se detiene el sacrificio y la ofrenda. Si se detiene el sacrificio y la ofrenda es porque el templo funcionó la primera mitad de la semana. Es decir, podemos colocar acá, desde el inicio de la semana, aquí, hasta aquí, funcionó, bueno, funcionará más bien, el tercer templo. Digo funcionará, no, porque funcionó, no, porque no ha pasado. Funcionará el tercer templo, ¿vale? Funcionará el tercer templo. ¿Esto con qué objetivo? Para poder centralizar todos los cultos mundiales en uno solo. ¿Sí? En una adoración, vamos a llamarla pagana, pero todo incluido ahí, dentro de ese lugar llamado el tercer templo. Yo no sé la estructura, yo he visto por ahí alguna estructura de las maquetas judías y eso. No lo confundamos con el que está allá en el libro de Ezequiel, que Ezequiel lo mide con una vara y que da las medidas y todo cómo está construido, y dice que la puerta de ese lugar nunca será cerrada, pero siempre estará abierta a los Shabbats, pero durante el milenio. Ese es otro lugar, eso lo vamos a ver después, durante el milenio, ¿sí? Pero este lugar, este tercer templo, es un lugar hecho por ¿quién? Por el anticristo, ¿vale? Es un lugar hecho por el anticristo, y él tiene allí todo, centralizado todo su poder. Bueno, llegamos a la mitad de la semana, que es el punto interesante que vamos a ver. Se detienen los sacrificios e inmediatamente colocan la abominación desoladora. Vamos a volver a leer Daniel 9:27 para que entremos como en contexto. Ahora sí, la mitad de la semana. Es decir, si estamos en la mitad de la semana, ¿cuántos días ya han pasado? Han pasado ya 1260 días, es decir, 42 meses. Es decir, 3 años y medio. ¿Vale? Repito nuevamente. Han pasado 3 años y medio, han pasado 42 meses,
1260 días. Esto porque llegamos a la mitad. ¿Listo? Como se dan cuenta, no profundicé mucho en la primera mitad de la semana, porque la escritura dice solamente que él va a hacer grandes prodigios y milagros. Y pues ahí lo deja un poco abierto, y pues por eso les digo, vamos a suponer que puede él hacer: curar enfermedades, quitar el hambre, ¿sí? Cosas que yo veo hoy en día que son una problemática mundial. De pronto mañana nos despertamos y tenemos otra problemática, de pronto alguna, ¿cómo se llama eso? Pandemia. ¿Sí? Si hay una pandemia matando a millones de humanos y este tipo llega y hace la cura y la regala, ese tipo es prácticamente un Mesías. ¿Sí? Entonces vuelvo nuevamente a lo mismo. Al Mesías, el único que lo puede nombrar Mesías es la persona más sabia del pueblo. ¿Sí? En el caso de Yeshua, ¿quién fue? Directamente Juan el Bautista, ¿cierto? Lo reconoció como el Mesías. También cuando Yeshua era pequeño, dice que una profetisa y un hombre lo cargaron en el templo y dijeron palabras proféticas sobre él, que él iba a ser el profeta, el Mesías, el elegido, el escogido, el restaurador. Bueno, tiene muchas profecías ahí. Pero al anticristo, ¿quién lo va a nombrar el Mesías? Una persona muy sabia, que es el falso profeta. Pues yo por eso creo, yo creo que puede llegar a ser un judío ultraortodoxo. Yo lo creo. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar otros ejemplos en la historia para que ustedes lo miren, anoten ahí y miren estos personajes. Solamente voy a nombrar a uno, porque nos extendemos mucho. Voy a nombrar a uno de los rabinos más importantes de todos los tiempos, el Rab Akiva. Rab Akiva. Cuando Rab Akiva tenía más o menos unos 10 años, Yeshua tenía más o menos entre 20 y 25. Es decir, este hombre es contemporáneo de Yeshua, pero no hacen parte de la misma generación. O sea, Yeshua es un poquito mayor que Rab Akiva. Estoy hablando de aquella época, ¿cierto? No de conocimiento. Yeshua está en otro nivel, eso es lógico, conocimiento. Pero en cuanto a la época, Rab Akiva es contemporáneo de Yeshua. Rab Akiva es considerado el fundador de toda la tradición oral moderna, por lo menos después del segundo templo. O sea, en este tipo están todo basado el Talmud, la Mishnah, la Gemara, en todos los comentarios y análisis de este sujeto. O sea que este sujeto es supremamente importante para la historia judaica y para nuestra historia también. Es muy importante. Pero él cometió un pequeñito error, que no es tan pequeñito. Nombró Mesías a un tipo del pueblo. ¿Cómo se llamaba el tipo? O sea, este es el gran rabino, pongámoslo acá, gran rabino. Y el gran rabino, en su poder de gran rabino, el hombre más sabio de Israel, nombró a un tipo del Mesías, llamado Bar Kokhba. ¿Sí? Bar Kokhba era un tipo judío, obviamente, cumplidor de la Torah y todo lo que usted quiera. El tipo se había hecho de un ejército de judíos rebeldes, ¿sí? Y él se consideraba prácticamente heredero de los macabeos. Estoy hablando de este sujeto, Bar Kokhba. Bar Kokhba armó a los judíos y los hizo enfrentarse contra las legiones romanas, contra el ejército romano, y el ejército de Bar Kokhba los derrotó. Eso era un milagro, porque el ejército más poderoso del mundo se estaba enfrentando a unos simples campesinos, y los simples campesinos los derrotaron. Es como si Estados Unidos invadiera hoy, pongamos un ejemplo así tontísimo, Costa Rica, que ni siquiera tiene ejército, ¿sí o no? Y los costarricenses ganan a Estados Unidos, siendo una potencia mundial. Es así de milagroso, hagan de cuenta, para que se hagan una idea, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el tipo vio que este sujeto había derrotado a los romanos, Dios este tiene que ser el Mesías, porque el Mesías viene a traer paz y liberación para los judíos. Rab Akiva lo nombra Mesías, y el tipo con el título de Mesías se ubica en una parte llamada Masada. Es una parte de Israel donde hay unos castillos que construyeron unos los romanos, unos de estos tipos, otros eran de la antigüedad. Y los tipos en Masada resistieron más o menos unos 4 a 5 años metidos dentro de esos, o sea, acordonados por los romanos. Cuando los romanos, después de 4 o 5 años, se cansaron de esperar que salieran, se tomaron la ciudadela, o sea, todos los castillos, y los tipos no se dejaron capturar, sino que se suicidaron. Se suicidaron entre todos ellos. Cuando los romanos llegaron, los encontraron a todos heridos por ellos mismos, con cuchillos y con espadas. Y pues, obviamente, pues él se suicida y pues no termina siendo el Mesías. Entonces, eso siempre ha manchado la hoja de vida de este rabino, porque los análisis de él son muy interesantes. Y yo creo, yo he leído mucho y
que yo leyendo cosas, he leído mucho sobre Akiva más bien, y leyendo como su perspectiva sobre la Torah, yo digo, este tipo yo lo siento un poquito influenciado por Yeshua, lo siento como con ese aire, digámoslo así, mesiánico, tanto que una de las primeras cosas que él hace es buscar un Mesías. Si yo siento, de seguro me estoy equivocando, pero yo siento que de pronto Rab Akiva estuvo de pronto hasta presente en charlas de Yeshua, pues teniendo 15 años ya tenía edad para estar ahí parado, y pues como Yeshua no tenía límites para enseñar a nadie, ¿no? Él enseñaba a todo el mundo y toda la multitud se amontonaba. En esa multitud, bien que este tipo pudo haber estado ahí. Este tipo es súper importante. Entonces, para que lo anoten, lo busquen y lo analicen. Casi toda la literatura del tipo está en inglés, pero hay mucha también en español, aparte y eso. Y creo que hay un documental, creo, que se llama Rab Akiva, o si no, buscan así Masada, Bar Kokhba y esto, las revueltas judías. La revuelta judía. Pero en otras profecías el nombre es cierto. Sí, claro, en varias, en muchísimas. Y las interpretaciones que hizo de la Torah, al día de hoy todavía se utilizan en las sinagogas. Y los comentaristas posteriores, Rashi y Rambam, lo citan mucho a él, porque es considerado no gran rabino, sino el gran rabino. Sí, es el padre de casi toda la tradición moral, el Rab Akiva. Sí, entonces, por eso digo que lo único que mancha la hoja es Bar Kokhba, lastimosamente. ¿Sí? Entonces, aquí va, sigamos. Entonces, volvemos acá. Ya pasaron 1260 y ya estamos parados en la mitad. Daniel 9:27. ¿Cómo dice Claudia, por favor? Dice, por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Bueno, ahora lo vas a leer acá, por favor. Espera. Leámoslo en otra versión, que no sea ninguna Reina Valera. Dios hablaba, dice, durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, y a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Listo, ahora léelo acá, por favor, para que veamos la versión, propiamente la versión judaica de ese texto. Dice, confirmará un pacto para muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Sobre lo elevado pondrá abominaciones banales, hasta que la destrucción decretada por Elohim sea volcada sobre los ídolos banales. Listo, préstame un segundito nuevamente. Gracias. Entonces, como lo vimos ahí, el anticristo va a colocar algo durante la mitad de la semana. Va a hacer algo que es llamado la abominación desoladora. Aquí lo llama abominación banal. ¿Sí? Abominación banal. Vamos a leerlo ahora ahí mismo, en Apocalipsis 13, por favor. 13:13. Apocalipsis 13:13. Dice, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Sigue, por favor. Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espalda y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que le hace e hizo todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Bueno, alto hasta ahí. Entonces, de un momento a otro, el falso profeta manda a crear una estatua, una imagen, vamos a decir estatua, una estatua del anticristo.
¿sí? Muy parecido como a lo que se soñó Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que él también se soñó una estatua? Y que él después mandó a colocar en sus ciudades unas estatuas, y que el que no se arrodillara delante de la estatua era digno de muerte, y David no se arrodillaba, no le rendía pleitesía. Bueno, muy parecido. Entonces el falso profeta manda a construir, ojo porque esto es importante, el falso profeta manda a construir una imagen, una estatua del anticristo. Pero no solamente la manda a construir, sino que él también le da vida a esa estatua. Eso me parece impresionante. ¿Sí? ¿Por qué él hace esa jugada? Para nosotros que estamos en el siglo XXI, no es extraño leer en textos judíos cabalísticos y del Zohar y eso, que los judíos de alguna época trataron de darle vida a una estatua. ¿Cómo se llamaba esa estatua a la que ellos trataron de darle vida? El golem. ¿Sí o no? El golem. Golem. El golem. ¿Sí? Los nazis, por ejemplo, cuando se tomaron una sinagoga en Polonia, encontraron más documentos que hablaban sobre un supuesto ritual en el cual los judíos trataron de invocar otro golem. Porque ¿Y ellos hicieron eso? Sí, hicieron eso, los cabalistas. Solamente un grupo de los cabalistas. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron una estatua de arcilla, porque ellos decían que el ser humano había sido hecho de arcilla. Lo hicieron de arcilla y lo hicieron hueco por dentro, es decir, hicieron como si lo hicieron un muñeco hueco por dentro, como este vaso, que es hueco por dentro, ¿cierto? Le colocaron su cabeza y toda la cuestión. Y le colocaron en el pecho 3 letras, la primera letra del alfabeto, la de la mitad y la última. Es decir, colocaron estas 3, las voy a colocar acá. Aleph, voy a escribir aquí los nombres de Aleph, Mem y Tav. La primera era de la mitad y la última, las colocaron. ¿Y por qué le colocaron? Porque ellos decían que estas 3 resumían pues todo el alfabeto. Bueno, eso es algo cabalista. Entonces, para tratar de darle vida, le insuflaron aliento en la nariz. ¿Sí? Se sabe que nunca funciona, pero bueno, lo trataron. Ya ahora voy a contar un mito. Este ya es un mito, esto no es real. En el mito, en la historia judía, que es un mito, dice que el muñeco efectivamente se movió y que lo que tenía encargado ese muñeco era la protección de una sinagoga. Entonces, cuando alguien atacaba la sinagoga, ellos le tapaban esta letra, ¿sí? Y aquí se forma la palabra, no, pero le tapaban esta letra, disculpen, y aquí se forma la palabra muerte. Entonces le tapaban esa letra y le insuflaban aliento. Entonces el muñeco entraba en un trance de que tenía que asesinar al que se metiera con la sinagoga, tapaban la otra, y así jugaban con esa letra, dentro del mito. O sea, eso no es verdad, eso es un mito. Efectivamente, si ustedes colocan un golem, le sale un muñeco más o menos como de este tamaño, hecho en arcilla, está en un museo en Polonia, que tiene tallado acá en el pecho estas 3 letras. ¿Sí? Y el muñeco es una elaboración de arcilla, como barro. ¿Sí? Si alguien la puede buscar, porque no tengo aquí internet para mostrarla. Por ahí siempre la mostramos, pero nunca falta. El profeta le da vida a una estatua. ¿Y qué hace la estatua? Sigamos leyendo. ¿Quién estaba leyendo? 16. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Sí que es física? Disculpe, ¿sí ven que la marca es física? En la mano derecha y en la frente. Si fuera el conocimiento, iría solamente en la frente o algo así por el estilo. Es física, es porque sirve para transacciones, sí. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666. Listo, 666, ¿cierto? Esa es la marca que le manda a colocar la estatua a las personas. ¿Para qué? Para hacer transacciones comerciales y como una señal de que adoran efectivamente al anticristo. Entonces es muy tonto cuando algunas iglesias, como Creciendo en Gracia, ¿no?, mandan a tratar a sus bebés aquí con el 666, porque es que la marca no la coloca usted, la marca la tiene que colocar directamente esa estatua, ¿sí? Y les voy a decir un secreto para que lo analicen en su casa.
La marca está relacionada a algo del templo. O la marca está relacionada a algo del templo. ¿Por qué? Si ustedes miran 666, ese número nos quiere decir algo. O sea, no colocaron el número como porque sí. Ahí no dice que la marca sea 666, dice calculen. ¿Cierto? 666, listo. ¿Dónde en otro lado de la escritura dice ese número? 666. Solamente lo dice con el oro que utilizó Salomón para el templo. Dice que él anualmente sacaba 666 ciclos de oro. Entonces tenemos dos cosas ahí. Tenemos que si el anticristo está teniendo su poder en el templo y el tipo dice que va a colocar una estatua que coloca una marca 666, es una marca específica de ese templo, que yo creo que es una señal muy parecida a la de los musulmanes, como les conté la vez pasada. ¿Cómo también puedo afirmar o creer casi ciencia cierta que es algo relacionado al templo? Si usted coge la palabra menorá, si usted coge la palabra mesa de los panes, si usted coge la palabra arca de la alianza, si coge la palabra atrio y suma cada una por aparte, todas le van a dar el valor 666. Rarísimo, ¿sí o no? Muy extraño. Eso fue lo que encontré yo buscando lo del tabernáculo. Las gematrías de las palabras, me encontré eso, que cuando uno coge arca de la alianza y la suma da 666 y uno va y suma otra cosa y 666, pero ¿qué es esto? ¿Por qué todo da 666? Y encuentro que aquí está esto, y la cantidad de oro que utilizaron para el templo fue 666 anual. Entonces es raro, ¿sí o no? Hay algo raro con ese número, pero no es un tema central hoy, pero ahí se las dejo para que ustedes lo vayan buscando y eso. O sea, no pensemos que es un número, o el número 6666, es una marca relacionada al tercer templo, y esa marca yo creo que es muy cercana a la que se hacen los musulmanes, ¿vale? ¿Hasta ahí de pronto alguna duda o pregunta? Ayúdenme a buscar, por favor. Busquen un momentico en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes o Crónicas, donde diga 666, para mostrarles lo de los ciclos de oro. Creo que en el libro de Daniel también aparece 666, y esa es la cantidad de monedas que le llevaron los sabios de Oriente a Yeshua cuando Yeshua nació. Estoy casi seguro de eso. Pues está Primera Reyes 10:14, dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Hay más, ¿cierto? Hay uno en Daniel, creo. Primera de Reyes 10:14. Y lo que les digo, ese es el valor numérico de las piezas del tabernáculo. Eso es lo más raro de todo. ¿Qué significa el 666? Significa que es algo incompleto, o sea que no llegó a 7. 7 es lo completo, 6 es lo incompleto, es algo humano. El arca de la alianza, por más de que sea mandado por Dios, es un elemento humano. ¿Sí o no? Porque ¿quién lo construyó? Pues un ser humano, ¿no? No, de Daniel no. ¿En Daniel está? No. Está en Crónicas, está en Esdras, está en Nehemías. Leen Esdras, por favor. Esdras. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Ah, no. Bebai. No, porque esos son hijos. Que haya una cantidad de algo que no sean personas. Apocalipsis 13:18, que acabo de leer. Entonces dices que es el valor numérico de los elementos del tabernáculo. Sí, valor Dice, numérico. no llegó a ser perfecto. No llegó a ser perfecto. El de Y Si completo. hubiera sido perfecto no hubiera necesidad de eso. Y si fuera perfecto, ahí estaría todavía. Como Yeshua, ¿no? Que fue ayer, hoy y para siempre. Otra cosa es que él no había venido en forma de Mesías, porque tenía por momento el sistema de los sacrificios, pero ese sistema falló. Perdón, no el sistema. ¿Saben qué fue lo que falló? Las personas que estaban en el sistema. Porque es como si Dios hace algo, ¿cierto? Dios hizo el sistema donde en los cielos y lo trajo acá a la tierra. Apenas que lo puso acá en la tierra, quedó en manos de seres humanos, inmediatamente usted queda sujeto a las emociones del sumo sacerdote. Porque si el tipo ese día se siente triste, ¿sí o no? Y va a hacer los sacrificios triste, ¿tendría el mismo impacto que hacerlos en un estado normal? No tendría el mismo impacto. Entonces depende mucho de la actitud y la formación del sumo sacerdote. Pensemos en Elí, que es el ejemplo que siempre les pongo, en Samuel. Elí era un sumo sacerdote, pero era terrible. Así mismo andaba el pueblo, ¿no? ¿Cuánto duraba el arca de la alianza por fuera del tabernáculo? 20 años duró fuera del tabernáculo. ¿Por culpa de quién en parte? Por culpa de Elí. Porque él nunca se preocupó por traerla. ¿Sí?
600, ¿qué otro me vas a decir? Solamente, o sea, con respecto a la referencia del templo y eso solamente Solamente está ahí. Reyes 10:14 porque ningún otro pasaje tiene esa alusión. Vale, después les traigo las geometrías de los nombres, porque es que las tengo allá. Bueno, a ver, después les comento cómo es la cuestión de los valores numéricos, porque esa es una buenísima. Con esa sí que me quedé sorprendido cuando la encontré hace tiempo. Bueno, entonces, hasta aquí estamos claros, ¿cierto? Entonces, el anticristo crea una estatua. La estatua es la que hace marcar a la gente. El anticristo no, perdón. El falso profeta. Eso, el falso profeta crea una estatua, el falso profeta le da vida a esa estatua. Esa estatua hace marcar a la gente. ¿A quién? A todos los que adoran a la bestia, es decir, al anticristo. Y además de eso, esa señal que les pone funciona para transacciones económicas. Ya vamos a ver aquí en la mitad, en la segunda mitad, por qué esa marca viene a cobrar importancia. Porque resulta que acá el Eterno hiere todos los productos del campo, excepto dos, el vino y no me acuerdo el otro, bueno, el aceite, el vino y el aceite. Si no lo sé. El caballo negro. Creo que es el cuarto, el tercero o el cuarto, no lo recuerdo en este momento. Y al herirlos, dice que toda la gente, para conseguir un puñado de harina, dice una medida, no sé qué, una efa de harina, por un día de trabajo. Es decir, algo muy parecido como lo que sucede en Venezuela, que toca trabajar unas grandes cantidades de tiempo para conseguir una pequeña porción de harina. O sea, si ustedes se ponen bien, sí, yo sé que la problemática en Venezuela es económica, política, social, ¿cierto? Que hay dictador, bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero si ustedes se ponen a mirar más de fondo, hay algo allí satánico. También ahí está la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que un país completo que tiene petróleo se quebró? Eso no tiene lógica. O sea, ¿por qué Dios lo entregó a esa desgracia? Por algo lo entregó a esa desgracia. ¿Por qué su líder sale maldiciendo a Israel y a los 2 años está muerto? ¿Sí? O sea, hicieron algo muy delicado entonces. ¿Y dónde quedan los grandes centros de brujería de Sudamérica? Todos quedan en Venezuela, o quedaban, no sé todavía si quedarán allá. Entonces es algo interesante que ver que la cultura venezolana, prácticamente Dios la cogió y la entregó a la desgracia. No estoy diciendo que Colombia es el paraíso, ¿sí o no? Pero si hacemos una comparación sensata, lo que está pasando allá es grave. Tanto que la gente viene acá a pedir dulces, a vender dulces y a pedir monedas. O sea, también qué situación están viendo allá. Entonces ahí está la mano del Creador. ¿Quién sabe ellos con qué mojaron al Creador? No lo podemos saber por ahora. Sigamos. Entonces, ¿qué será la abominación desoladora? Porque acuérdense que Daniel dice que cuando coloquen la abominación desoladora, acá dice que es una estatua, ¿sí o no? Pero ¿cómo podemos confirmar que es una estatua? Vamos a Daniel capítulo 12, versículo número 11. Por ejemplo, miren, aquí encontré un pedazo de lo que les digo. Dice la palabra Arca Santa, o como la conocemos nosotros, el Arca de la Alianza, ¿cierto? Esa palabra es en hebreo Arun HaKodesh. Esa palabra Arun HaKodesh tiene un valor numérico de 666. Arun HaKodesh. Las letras que suman son Shin, Daled, Kuf, Hei, Nun, Bau, Resh, Alef, para un total de 666. La medida del lugar santo, 20 codos. Esta medida también suma un total de 666. Si multiplicamos esto, dice en hebreo, o sea, la palabra en hebreo para 20 codos es Esarim el Amá. Esa expresión, Esarim el Amá, vale en hebreo un total de 666. Sí, o sea, si hay muchísimas, aquí encontré solamente 2 o 3. Aquí encontré otra. Las columnas, dice, harán las obras de las columnas santas. La palabra en hebreo es Nesar Hakadosh, y esa palabra tiene un valor numérico de 666. ¿Sí? Entonces hay muchísimas expresiones ahí dentro del templo que significa eso, 666, y los elementos del tabernáculo, que son movidos luego al templo, ¿no? Los mismos elementos. ¿Listo? Sigamos. ¿Cómo dice entonces Daniel 12:11? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bueno, yo quiero saber si la Reina Valera 15 coloca exactamente la misma traducción. Léelo un momentico. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces, mire, si usted lee la versión Reina Valera 60, tiene un error de traducción. Ya les voy a mostrar por qué. Aquí lo va a arreglar, en esta versión que es como la más confiable de todas. Ahí dice, en las dos versiones, la 15 y la 60, dice que desde
sacrificio, de que quitaron el sacrificio, hasta la abominación desoladora hay 1260 días, o sea, entre estos dos acontecimientos. Sin embargo, eso no es verdad. No, porque 190. porque no. Lo que pasa 1290, ¿Es eso es lo por que dice. eso? No. Yo pienso que es por el hecho de que separan los eventos en un espacio de la abominación desoladora con Quitar los con sacrificios. los sacrificios. O sea, como que esto sucede en un momento y 1290 días después está la abominación desoladora y no es así porque No es así. los dos ocurren en un mismo espacio y tiempo. Miren lo que dice acá. Desde el tiempo que será retirada la ofrenda continua y puesta la abominación inerte, habrá 1290 días. ¿Sí en el cambio? Voy a volver a leerlo suavemente. Ojo. Espera. Desde el tiempo que será retirada la ofrenda continua y puesta la abominación inerte, habrá 1290 días. Qué pena. Desde el tiempo Sí. que será retirada la ofrenda continua y puesta Espera. la ofrenda continua y puesta la abominación inerte Sí. habrá 1290 días. O sea, ahí lo malo no es los 1290 días, porque efectivamente acá los tenemos. Sí, ya vamos a mirar desde dónde se están contando esos 1290 días. Entonces vamos a leerlo nuevamente en la Reina Valera 60. Señora Beatriz, léalo nuevamente, por favor, el 12:11 de Daniel. Escuchemos, miren cómo dice, y yo les leo luego para que ustedes me entiendan así la corrección. Léalo, señora Beatriz. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces la Reina Valera, ¿qué fue lo que hizo? Separó los dos eventos. Colocó acá el final de los sacrificios y 1290 días después colocó la abominación desoladora. ¿Qué ¿Sí o versión no? estás leyendo? ¿Cuál? 511. ¿Esta? Sí. Esto se llama Tanakh de Katz. Tanakh de Katz. ¿Listo? Entonces, ¿me entienden lo que quiere decir la Reina Valera 60, cierto? Está separando el final de los sacrificios con la abominación desoladora. Pero en el original no dice así, dice lo siguiente: desde el tiempo que será retirada la ofrenda continua y puesta la abominación inerte, habrá 1290 días. Es decir, en esta versión que está en el hebreo, colocó los dos eventos juntos: el final de los sacrificios y la abominación desoladora. Los colocó juntos, ¿vale? Y luego si viene un espacio de 1290 días. Entonces yo pensé y me puse a leer las versiones Septuaginta, muchas versiones, y llegué a la siguiente conclusión. Yo creo lo siguiente: si ustedes leen el texto, todo capítulo 11 y 12 de Daniel, este pasaje queda un poquito suelto, el versículo número 11. O sea, miren lo que dice acá, pues lo leo. Desde el tiempo que será quitada la ofrenda continua y puesta la abominación inerte, habrá 1290 días. Pero no dice que estos dos eventos están acá y luego vienen 1290 días, pero no dice cuál es el evento final de esos 1290 días. O sea, dice van a arrancar acá, pero no dice cuál es el evento que cierra los 1290 días. Pues sí, cuente 1290 días, pero ¿qué va a pasar después de los 1290 días? El texto no lo dice. Entonces yo creo que el tipo que tradujo la Reina Valera 60 se encontró con eso, ¿sí o no? Y él dijo, este versículo me queda muy suelto acá. Es como si yo lo dijera, nos vemos dentro de 30 días. Que yo le dijera, nos vemos dentro de 30 días. Y usted me dijera, ¿para qué? Y yo le dijera, no, nos vemos dentro de 30 días. Sí, sí, pero ¿para qué vamos dentro de 30 días? No, nos vemos dentro de 30 días. Es lo mismo, en 1290 días después de eso. ¿Y para qué? No, 1290 días. Entonces el man de la Reina Valera, ¿saben qué fue lo que hizo? Separó los dos eventos. Y dijo, coloquemos entre evento y evento los 1290 días. O sea, el tipo arregló el versículo agarrado. El tipo de la Reina Valera. Si me hacen el favor de buscar en la Valera 1565, que es la más antigua de todas, o también llamada la Biblia del Oso. Ah, Léanme un momentico de saber el primer tipo que tradujo al español la Reina Valera, qué fue lo que hizo, porque él tomó una Biblia alemana, pero pues alemán, desafortunadamente ninguno entiende alemán acá. $1290, ¿vale? Ya voy a explicar qué son los 1290 días, que eso es como lo... ay, no me lo tengo.
No, alguien que la tenga por ahí, por favor. Yo sí no tengo preguntas. María. Oso y la oso. La de los Ahora qué triste. A ver si de pronto yo la llegas a tener por acá. No, yo descargué apenas. Ay, sí la tengo, menos mal. ¿Qué vale es? ¿Daniel qué? Daniel 12:11. Daniel 11, vamos a ver si que no lo tenía. Daniel 12, 11. Dice así: más deide, dice así tal cual, más deide, el tiempo que fuere quitado del continuo sacrificio hasta la abominación e hipatonía, aurá 1290 días. Es que tengo. Sí, está tal cual. Porque si hasta el que lo daña. O sea, el hasta lo que hace es Sí. partir los dos eventos, cuando los dos eventos son al mismo tiempo. Una vez detenida los sacrificios, es puesta la abominación desoladora. O puesta la abominación desoladora, es detenida los sacrificios. ¿Vale? Hasta ahí de pronto, ¿alguna pregunta? Eso me parece a mí que está un poquito difícil de entender, porque pues si usted no ha leído el texto en otras versiones, pues usted se va a quedar con esa, que hay una separación entre ambos eventos de 1290 días, ¿sí? Y obviamente pues no es así. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bueno, entonces sigamos. Vuelvo y retomo lo que he dicho: previo a la semana, inicio de la semana, primera mitad de la semana, paz, tranquilidad, felicidad, milagros. Mitad de la semana se detienen los sacrificios, tal cual dice Daniel 9:27 y también lo dice Daniel 12:11. Y además de detenerse los sacrificios, se coloca una abominación desoladora. ¿Qué es una abominación desoladora? Ya lo vamos a ver. Abominación desoladora. ¿A qué les suena a ustedes abominación desoladora? Abominación desoladora. Yo les digo, no, imagínense que el anticristo va a ser una abominación desoladora. ¿Qué creen ustedes que puede llegar a ser el tipo? ¿Qué podría llegar a ser el que usted considere? Uy, no, eso sí es una abominación desoladora. ¿Qué podría ser? Bueno, como les mencioné ahorita, hay una estatua de por medio. Y miren lo curioso como lo pone esta. Ojo, escuchen nuevamente el versículo. Dice: desde el tiempo que será retirada la ofrenda continua y puesta la abominación inerte. Abominación inerte. Lo voy a pasar para que ustedes lo vean. O sea, él coloca algo que el libro de Daniel coloca que es inerte. Es decir, yo creo que está hablando de la estatua, que ya leímos la estatua en Apocalipsis. ¿Y por qué lo creo? Ya lo vamos a ver ahora en Daniel 11. Mira. Abominación inerte. Y ustedes pueden buscar la palabra ahí para desoladora. Y ¿qué les da? A ver. Shamem, raíz primaria de aturdir, adormecerse, desbastar, dejar estupefacto, angustiar, arruinar, asolador, asolamiento, asolar, asombrar, Bueno, ya te digo exactamente porque esa obviamente es la raíz, ¿sí? La palabra es shamen. Shamen. Bueno, resulta que pasa que esa palabra en el Strong, que es la aplicación que ustedes tienen ahí en sus aplicaciones, la pasaron como algo que queda estupefacto. Sí, algo que queda como estupefacto. Sin embargo, esa palabra en el hebreo como tal se utiliza o puede ser usada para algo que no tiene vida. O sea, que no tiene vida en sí mismo. Lo que nosotros decimos en el español inerte. Por eso esa versión, el Tanakh de Katz, ustedes se dieron cuenta que dice abominación inerte, porque el tipo que la tradujo fue pues un judío. Entonces él sabe que la palabra shomen no es solamente dejar estupefacto y eso, es también algo inerte, algo que no tiene vida en sí mismo, ¿vale? Entonces, aquí es donde ya vamos a ir cerrando el tema del día de hoy. Bueno, estamos parados en la mitad de la semana, ¿cierto? En la mitad de la semana. Colocar una abominación desoladora, una abominación inerte dentro de ese templo y se detienen los sacrificios, ¿vale? ¿Por qué podemos decir abiertamente que es una estatua? Primero por la palabra inerte, pero vamos o sea, a ver... hasta ahí no le habían dado vida o aliento o alguna cosa así. No, se lo dan en todo, o sea, hacen la estatua, ¿cierto? La colocan y le dan vida. Y en ese momento es llamada abominación desoladora. ¿Por qué es llamada abominación desoladora? Porque eso no tiene vida en sí mismo. Sí, sigue siendo una estatua. Miren que no dice que la estatua haya cobrado vida. Le fue infundido aliento. Pero ella sigue siendo en su forma que una estatua.
O sea, ya no fue que se convirtió en un ser humano, porque la transición de algo inerte a algo vivo, eso sí solamente lo hace Dios. Acuérdense los magos de Egipto, que ellos pudieron hacer lo de la serpiente, ¿sí o no? Pero no pudieron hacer lo de los zancudos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque una sí y la otra no. Bueno, hay un hechizo en Egipto donde los tipos utilizaban una serpiente y la, digamos así que, no encuentro la palabra, la adormecían con un conjuro y ella quedaba tiesa como un palo, pero ella en su esencia seguía siendo una serpiente, o sea, como si la hubieran disecado. Y luego con otro conjuro la activaban. Sí, yo sé que no es tan poderoso como convertir un palo en una serpiente, pero sigue siendo muy poderoso. Pero ¿por qué la gracia no les funcionó como los zancudos? Porque un zancudo usted cómo lo va a disecar de esa manera, con las moscas. Y si se dieron cuenta que ellos no pudieron imitar más el poder de Dios, ¿qué le dijeron al faraón? Esto es poder de Dios, el dedo de Dios es la palabra que usa. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el poder de imitación de Satanás llega solamente hasta un punto. Aquí le da vida a la estatua, pero no se convierte en un ser humano, sigue siendo una estatua. O sea, yo imagino que ella seguirá estando con su contorno, con su forma y toda la vaina. Sí, no sé qué piedra la harán de oro, de metal, no sé, pero seguirá siendo, conservando su parte de estatua. Solo que tiene vida, mueve la cabeza y habla y todo eso. Sí, hagan de cuenta el becerro de oro. El becerro era una estatua, pero esa no se movía. Bueno, esta sí se mueve y sigue siendo una estatua. ¿Listo? Sigamos. Entonces, le dan vida, tan. Y inmediatamente pasa a llamarse la abominación desoladora. Ahora, ¿dónde más dice el libro de Daniel que hay una abominación desoladora? Vamos a mirarlo. En el libro de Daniel, en el capítulo número 11, ahí mismo, 11.1, Daniel 11.1. Y ya este es un tema histórico que sabemos que sucedió y que es verdad, porque en la escritura hay un libro llamado el libro de Macabeos, que el libro de Macabeos narra lo que sucedió con esta profecía. Es decir, varias de las profecías de Daniel se cumplen en el libro de Macabeos. Por eso el libro de Macabeos no podemos sacarlo de nuestras lecturas, porque es un libro que cumple las profecías. Y no solamente eso, sino que también es un libro que contiene una parte histórica totalmente válida. Y eso aparece solo en las Biblias católicas. Solamente en las iglesias católicas, en ninguna otra lo colocaron. Por eso te voy a comprar la católica para lo de... Claro, no, sí, todo católico si es una católica ahora. Para estudios. Y la versión católica tiene unas muy buenas traducciones del Nuevo Testamento. Ustedes los libros que hacen falta, pues no los puede estudiar. Deuterocanónico, sí. Y no, y lo que le digo, tiene mejor traducidos algunos pasajes del Nuevo Testamento. No sé por qué. Daniel 11.1. Bueno, ojo porque aquí vamos a ver otra abominación desoladora que ya pasó. Entonces miren lo que dice, miren la profecía que lanza Daniel. Estamos ubicados en el libro de Daniel, estamos ubicados más o menos 150 años antes de la profecía que él va a narrar. Entonces, señora Beatriz, ¿cómo dice Daniel 11? Ya le digo hasta dónde. Desde el 1, se salta el subtítulo y va a leer por favor hasta el 4. Aquí necesito que recuerden un poquito de historia universal, que creo que casi todos debemos conocer algo. 1.4. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará todo contra el reino de Grecia. Bueno, alto un segundito ahí. ¿Te acuerdas una lista que hicimos que ya de los reyes de Persia? Atajerjes, Jerjes, Cambises. Búscalo un segundito. Búscame el cuarto rey ahí, después de Ciro. Hágale, señora Beatriz. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Un segundo. Tengo a Ciro, Cambises II, Sí. Esmerdis y Darío I. Daría primero, bueno, sí. No hay más, ¿cierto? Creo que después colocamos a Jerjes. Luego tengo a Jerjes y Sí. luego Artajerjes y no tengo más. Bueno, entonces el rey, para resumir, voy a hacerlo más corto. El rey que está profetizando Daniel es el rey Artajerjes. ¿Listo? Listo. El rey Artajerjes se volvió loco de poder. ¿Sí? Y entonces quiso dominar de un momento a otro todo el planeta. Él ya tenía un gran pedazo conquistado. Dijo, yo voy a colonizar todo lo que me encuentre por delante. Pero por allá, colonizando y conquistando, se encontró con los griegos. Entonces vamos a leer nuevamente el versículo número 2 y pónganle mucho cuidado. Y ahora yo te mostraré la verdad.
He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ojo, yo imagino que cuando Daniel lanzó esta profecía, si de pronto algún aquemenida o algún medo lo leyó, le tuvo que haber dado mucha risa, porque los griegos en este momento eran prácticamente una tribu muy pequeña, o un conjunto de ciudades muy pequeñas más bien, y pues que de un momento a otro una profecía diga, no, que nosotros vamos a pelear contra los griegos. Yo imagino que al man le tuvo que haber dado risa. Digo, pero nosotros, ¿para qué nos vamos a meter? Primero, que están al otro lado del planeta, y segundo, que son un grupito pequeño, ¿para qué nos vamos a meter con esos manes? Siga, señora Beatriz. El cual domina con gran poder y hará su voluntad. Ojo, en el versículo 3 pueden escribir ahí al lado Alejandro Magno. Ese es Alejandro Magno. Ese es el rey valiente. Sí, que dice que dominará con gran poder y hará su voluntad. Porque miren los versículos siguientes cómo lo describe. Espera. Listo. Versículo 3, ese es Alejandro Magno. O sea, En el 2 es Artajerjes. ajá, y en el 3 Alejandro Magno. Listo. Artajerjes se volvió loco de poder y le declaró la guerra a los griegos. Alejandro Magno nació en una provincia griega llamada Macedonia. Fue un rey que colonizó todo el mundo, incluyendo a los persas. Los derrotó. Siga, señora Beatriz. 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Ojo, ¿se acuerdan que el imperio griego se partió en 4? ¿Se acuerdan la bestia de 4 cabezas? Los leopardos. Grecia, sí. No a sus descendientes, Ojo, no a sus descendientes, ¿por qué? Porque Alejandro Magno no tuvo hijos. ni se ¿Por qué no tuvo hijos? Porque se dividió en 4 el reino. porque su reino será arrancado y será para otros fuera de. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Listo, está diciendo que las 4 provincias, esa es la provincia más fuerte de todas. Ya les voy a recordar rápidamente que en el material tenemos eso, en el material de los mapas, la provincia del sur, esta no es. ¿Los helenos? No, los helenos están en Grecia. Son los Ptolomeos. Sí, son los Ptolomeos. Solamente que quiero comprobar que no estoy diciendo algo. Sí, son los Ptolomeos. Perfecto. Los Ptolomeos van a conquistar, o sea, esta Grecia. Grecia se parte en 4 reinos pequeños, ¿cierto? Los helenísticos, los antígonos, no me acuerdo los de acá arriba, y los Ptolomeos, ¿cierto? Los más fuertes de los 4 son los Ptolomeos. Y nuestro pueblo va a tener problemas con los Ptolomeos. Espera. ¿Por qué va a tener problemas con los Ptolomeos? Dame un segundo. Va a tener problemas con los Ptolomeos porque los Ptolomeos invadieron Jerusalén y quitaron al sumo sacerdote y nombraron a otro sumo sacerdote griego. ¿Sí? Entonces ese es un problema y ahí empieza la época de los macabeos. Es decir, la guerra de los israelitas en la época de los macabeos contra los griegos fue contra los Ptolomeos. El rey de los Ptolomeos, ¿cómo se llamaba? Antíoco IV Epífanes. ¿Cómo sabemos? Porque en el libro de Macabeos está. ¿Y Aquí no escribe. ese Antíoco es el príncipe que se hará más fuerte? Ay, Antíoco IV Epífanes. No, ahí viene una explicación larguísima hasta el versículo número, creo que es el 27, donde él explica todos los movimientos que hacen entre Ptolomeos, helenísticos y los otros, se me olvidan el nombre, antígonos, para quedarse con el poder. Entonces, lo que él describe aquí para allá, pues nos tocaría verlo históricamente muy largo, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Pero la parte del sur son los Ptolomeos, y en los Ptolomeos va a estar este rey, Antíoco IV Epífanes. Pero esta profecía no habla de Antíoco IV Epífanes. Viene a hablar de él, pero hasta el final. Sí. Aquí empieza a hablar de los antepasados de Antíoco. Dice que su papá va y tiene una hija por allá con los del norte, luego esa hija la mata. Bueno, eso es ahí lo pueden leer y más o menos sacan sus conclusiones, ¿listo? Pero vamos a saltarnos. Vamos a leerlo, por favor. Es que no me quedó claro todavía el versículo 5. ¿Qué dice? El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes se hará más fuerte que él. Es decir, dentro del reino del sur
¿cierto? Haz de cuenta, si yo te dijera, vamos a partir a Colombia en 4, en las regiones naturales, costa Caribe, Atlántica, costa Caribe, ¿cierto? El Amazonas, el Pacífico y los llanos. Y yo decirte, no, la parte más fuerte de Colombia son los llanos, pero en los llanos hay un departamento llamado el Baupés, es el departamento más poderoso de todos. Ah, ya. O sea, hay un reino que es el reino del sur, los Ptolomeos, pero dentro de los Ptolomeos hay un grupito que es más poderoso que los demás. Ok. Que esos tipos, que son más poderosos que los demás, ellos se denominaron a sí mismos rey de Egipto, faraón, se colocaron ese título. Por eso más adelante dice que los egipcios no escaparán de su mano. Bueno, tiene una cosa muy interesante, yo les recomiendo que lo lean, todo en su casa y con un libro de historia al lado, y ahí van mirando más o menos. Entonces, señora Beatriz, por favor, vamos a leerlo. Vamos a leer ahí mismo en el 11, el versículo número 30. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ojo, ¿sí o no? Y se levantarán, siga, señora Beatriz. Y se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Alto ahí. Sí vieron que apareció otra abominación desoladora, pero no en la época del final de los tiempos. Apareció fue en la época de los griegos. ¿Vale? ¿Qué es la abominación desoladora que hicieron los griegos? Los griegos hicieron lo siguiente. Tomaron una cerda, un cerdo hembra, cerdo, y lo sacrificaron sobre el altar de los sacrificios. ¿Sí? Contaminaron con su sangre el altar del incienso. Y en el lugar santo, en el lugar donde iba el altar del incienso, colocaron una estatua de Zeus. Zeus de Olimpia, así llama el dios. Y los judíos le decían a eso la abominación desoladora, porque era una estatua que representaba todos los horrores que habían hecho los griegos durante toda su guerra contra los judíos. ¿Listo? Entonces, vamos a sacarnos un poquito del tema para poder resumir y terminar más o menos por ahí. Entonces, en el libro de Daniel encontramos dos abominaciones desoladoras. Sí, voy a escribirlo acá frente para que ustedes lo puedan anotar y les quede muchísimo más claro. Y por favor, alguien que me vaya buscando el libro de Macabeos. Segunda de Macabeos, capítulo 6. Segunda de Macabeos 6, para mostrarles la estatua que colocaron. ¿Cómo hacen para buscarlo? Van a la aplicación y colocan la versión DHH o DDH, algo así. Y ahí les abre en la pestaña de los libros, les bota el libro de Macabeos. ¿Con quién era que lo estábamos mirando? ¿Quién era? Nosotros. Ah, con ustedes, ¿cierto? Sí. ¿Segunda de Macabeos cuál? Segunda de Macabeos 6. La número 1 está en Daniel 11:31. Daniel 11:31. Y esta es la estatua de Zeus. Estatua de Zeus en el lugar santo. Pregunta. Dime. ¿Con la sangre de la sota profanan tanto el lugar santo como el lugar santísimo? ¿O solo el lugar santo? Los dos. Listo. Lo que pasa es que siempre se lamentó más el lugar santo en esta época porque el lugar santísimo estaba vacío. O sea, el arca de la alianza, exacto, estaba escondida allá. Entonces siempre se lamentaron más por el lugar santo porque ahí sí hay elementos importantes, por ejemplo el altar del incienso. Entonces, primera, estatua de Zeus en el lugar santo. Esa es la primera abominación desoladora. Voy a colocar aquí. Sí, una pregunta. Señor. ¿Y en caso de que el arca de la alianza hubiera estado ahí, que quedan fulminados? Sí, claro. Y de pronto ellos hubieran hecho la inteligente, llevársela, como hicieron los filisteos, ¿no? Y lo que les pasó a los filisteos, de seguro les hubiera pasado a ellos. O sea, tumores, enfermedades y eso, ¿no? Pero en el libro de Macabeos nos da la salida, que antes de todo esto, el profeta Jeremías, por mandato de Dios, escondió el arca. ¿Y la escondió por qué? Porque Dios le dijo que esto iba a pasar, algo muy parecido a esto. Entonces mejor decidió esconderlo. Y hasta el día de hoy está escondido. Si ya cuento esa... Está en 2 de Macabeos, o lo encontramos en... 2 de Macabeos 6, o el que le estoy narrando, el de profeta Jeremías, es 2 de Macabeos 2.1, o 1.2, alguna de los dos. Entonces, esto fue en la época griega, es decir, los Macabeos. Voy a colocar aquí Hanukkah, ¿vale? La fiesta de Hanukkah.
Y la segunda es Daniel 9:27, que esta hace referencia a la estatua, o estatua del anticristo. Y esto sí va a ser en la época final. Entonces podemos colocar acá que esto ya pasó, esto ya sucedió, pero este aún no sucede. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué vemos esto? Que no pensábamos verlo, pero cuando estaba viendo lo de la abominación desoladora, recordé que en los griegos colocaba algo muy parecido. Entonces de pronto algún día esté leyendo el libro de Daniel, llega a ese punto de Daniel 11 y se va a enredar. Va a decir, pero ¿cómo así? Si nosotros cuando vimos lo del final de los tiempos vimos que eso no había sucedido. Y aquí encuentro que eso ya sucedió en la época de los griegos. Sí, porque ahí son dos diferentes. Por eso una está colocando por detrás de cuerda a personajes que ni siquiera habían nacido. Como por ejemplo, Alejandro Magno. Sí, cuando Daniel murió, Alejandro Magno creo que apenas tenía 1 o 2 años. Pero Daniel profetizó sobre él, no con nombre, sino indirectamente. Como lo acabamos de ver ahí. Segunda de Macabeos 2:1. Primero vamos a pasar por ahí para leer qué pasó con el Arca de la Alianza. ¿Sí ven por qué es importante tener esos libros? Porque usted siempre se va a preguntar eso. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? ¿Por qué no aparece más después del libro de Jeremías? Aquí está la respuesta. Dice, segunda de Macabeos 2:1. Voy a leer. En los documentos se dice que el profeta Jeremías ordenó a los desterrados tomar el fuego, como ya se ha dicho, y que, dándoles la ley, les mandó que no se olvidaran de los mandamientos del Señor, ni se dejaran engañar al ver las estatuas de oro y plata de... Esperen que se me corre ahí. Sigan leyendo porque no se quiere pasar eso. De los falsos dioses y los adornos que las cubrían. Y les dio otras muchas cosas para recomendarles que no abandonaran la ley. Estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el arca del pacto, y que se habían dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios. Sigamos. Y que al llegar allí, Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca del pacto, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron más tarde para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saberlo, los reprendió diciéndoles: ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Entonces el Señor hará conocer nuevamente esos objetos y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. Listo, hasta ahí. Gloriosamente consagrado. Listo. Entonces, estamos leyendo 2 Macabeos 2 del 1 hasta el 8. O sea que el que escondió el arca fue Jeremías. El profeta Jeremías. Por orden del Eterno. Por orden de Dios. Y no solamente el arca, sino también los elementos del tabernáculo. No del templo, porque el templo está hecho de piedra. No se pudiera esconder. Pero las partes del tabernáculo, todo lo que está alrededor, ¿cierto? Las columnas de oro, todo eso lo mandaron a esconder. Y lo colocaron en una cueva. Yo imagino que hay cuevas, no es tanto cueva, sino, o sea, no es cueva como la que nosotros conocemos, una cueva, sino que es algo más bien subterráneo, para que quepa todo eso. Pero una cueva así superficial, pues se vería, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ellos esconden todo eso ahí, esconden algo llamado el fuego, que es el fuego del altar de los sacrificios, que ese fuego se cree que lo prendió Dios cuando se manifestó, y que por eso no se podía dejar apagar, que era un fuego divino. Y el otro es el arca de la alianza, ¿sí o no? Que está metida ahí todo en esa cueva. Y bueno, ellos escondieron todo eso ahí. Dice que gente después fue a colocar marcas por el camino para volver a buscarlos, pero Jeremías supo y lo regañó. Ese pasaje no está relatado en el libro de Jeremías, porque es un documento aparte. Por eso el texto dice, en los documentos dice. ¿Sí? El problema es que nadie sabía cuál era el monte de donde Moisés había visto la tierra. Pues sí está el nombre, ok, pero usted puede colocar ese nombre a cualquier monte. El problema es que ese sea el monte. Y ahora, siendo un monte, pues vaya a búsquelo. ¿Sí?
Hasta ahí claro, ¿cierto? Ahora vamos a leer la otra parte, que es la de esto, donde ellos colocaron una estatua de Zeus en el templo. Segunda de Macabeos 6. Segunda de Macabeos 6, ahí mismo. 1, vamos a leerlo hasta el 3, hasta el 4, espérame un segundito. Vamos a leerlo hasta el 8 también. Listo, continuemos. Segunda de Macabeos 6.1. Ahora sí, miren lo que pasa entonces. Esto es el cumplimiento de la profecía de Daniel. Entonces, si ustedes quieren ponerle... pero lastimosamente creo que ninguno lo tiene en físico, ¿cierto? Bueno, le pueden colocar en el libro de Daniel, en el capítulo 11, le pueden colocar esa cita. Segunda de Macabeos, capítulo número 6, para que entiendan. ¿Listo? Hágale, señora Don Uriel. Poco tiempo después envió el rey a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios. O sea, miren el punto que llegó la degradación, que tocó a la fuerza. ¿Sí? O sea, ya no era algo cultural y voluntario como hoy en día. No es que les tocó a la fuerza dejar la Torá. Por eso les digo que la etapa de los griegos es un espejo del final de los tiempos, tanto que está incluso lo de la estatua. ¿Sí? Siga, señor. Para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus, hospitalario como lo había pedido. Los habitantes de aquel lugar, aún para la masa del pueblo, era penoso y difícil soportar tantos males. O sea, aún para la gente común, que de pronto no sabía mucho de la ley, todo eso le parecía horrible, porque ellos no estaban acostumbrados a ídolos hechos de piedra o de madera. Entonces, el templo de Jerusalén se dedicó a Zeus hospitalario, Zeus olímpico, con su respectiva estatua, y el monte de los samaritanos, en la parte norte de Israel, a Zeus hospitalario. Era muy parecido a lo de las vírgenes, la virgen de Facatativá y la virgen de Chía, digámoslo así. Entonces, una preguntita ahí, o sea que este tema de los Juegos Olímpicos, eso es un asunto que viene de allá, del paganismo. De Grecia, claro, sí, señor. Los primeros Juegos Olímpicos fueron en Atenas. Y es una historia mítica donde unos héroes, hijos de dioses, hijos de seres humanos, compiten entre ellos para poner a prueba sus capacidades sobrehumanas. Los del Olimpo. Entonces ahí está, por ejemplo, el decatlón, que son 10 pruebas en una: nadar, saltar, correr, eso es de todo. Eso se lo inventaron los griegos, eso es una cosa pagana, de origen pagano. ¿Listo? Hace poquito fueron en Atenas también, ¿no? Sí. 2004, sí, hace poquitico. Listo, siga. 4. El templo era escenario de actos desenfrenados y fiestas profanas organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además, llevaban al templo objetos que estaba prohibido introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la ley se me movió. El 5. Y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el sábado, el día de reposo, Sí. ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. ¿Ustedes creen que eso no va a pasar también al final de los tiempos? No se va a poder guardar Shabbat, ni siquiera usted se va a poder declarar seguidor de Mesías, hebreo, cualquier título que no vaya conforme al anticristo, no se va a poder hacer. Animales impuros, ¿no? O sea que aquí vemos que los animales impuros seguían aún en la etapa que no está relatada en la Reina Valera 60. Para que no crean que Jesús, desde el Antiguo Testamento a Jesús hubo un espacio abismal de un agujero negro, los 400 años de silencio, no. Aquí está la respuesta. Sí. A la fuerza la gente se veía obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificios para celebrar el día de nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra. ¿Se acuerdan cuando ganan? Cuando ganan Sí, un les título ponen olímpico esas. les colocan una matica también, ¿no? Sí. Y se han visto que ahora se ha puesto muy de moda las muchachas utilizar una corona con flores y eso, Sí. y que los festivales, el festival de verano venden mucho eso. Sí, sigan participando en cuestiones estúpidas, ¿sí, no? Que no saben a qué se refieren. Por instigación de los habitantes de la ciudad de Tolemaida, se promulgó un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta contra los judíos
y se los obligara a tomar parte en la comida de los animales ofrecidos en sacrificio. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Todo esto hacía prever la calamidad. Ustedes que al final de los tiempos también el anticristo, los que no le sirven también él los hará degollar. Entonces la época de los griegos es un espejo de todo lo que va a suceder al final de los tiempos. Yo los invito a que lean el libro de Segunda de Macabeos, principalmente el segundo, en el capítulo 6, para que no se extiendan, porque hay cosas que de pronto históricamente de pronto no van a poder ubicar, no sé. Segunda de Macabeos 6, cójanlo ahí y léanlo, eso es lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Sí? Hoy en día la cultura que ha sobrevivido el tiempo es la cultura griega, tanto que nosotros pensamos como griegos y nuestro idioma está basado en el español, ¿no? Está basado muchísimo en el griego. Y vemos que la cultura allá afuera es tal cual hedonismo, culto al cuerpo, ¿sí o no? Que los gimnasios, ¿cómo se llama? Que los salones de belleza, sí, es un culto al cuerpo. Anoche, el reinado de belleza, ¿no? ¿Fue anoche? ¿No te anoche? Bueno, ¿sí o no? Y estaban tratando de ocultar, bueno, no tratando de ocultar, más bien en vez de poner atención a otras problemáticas como lo del tal bombardeo y eso, ¿cierto? Que fueron más niños, no, la gente embelesada por un simple, ¿cómo es? Reinado. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me han entendido hasta ahí? Y por último, Primera de Macabeos 1:37. No sé de qué habla ese texto, lo coloqué acá, no me acuerdo de qué habla, lo coloqué acá como concordancia, pero ya no me acuerdo qué dice. Primera de Macabeos, sí, 1:37 hasta el 41, tengo acá. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. Por temor a ellos huyeron los habitantes de Jerusalén. La ciudad se convirtió en residencia de extranjeros, sus propios hijos llegaron a ser extraños en ella y tuvieron que abandonarla. El templo quedó en ruinas y desierto, las fiestas se volvieron días de tristeza, los días de reposo, los sábados, fueron causa de vergüenza y honor de la ciudad, y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia. Como fue de grande su gloria, así de grande fue su humillación. Su altivez quedó convertida en tristeza. Listo. Cuando uno lee este texto, uno se engancha. Porque entonces uno dice, claro, con razón en la época de Yeshua, los judíos detestaban a los no judíos. Porque miren todo lo que se han hecho en años anteriores. ¿Sí? Entonces no dejaban entrar a los no judíos a las sinagogas. Por miedo a esto, que se les metiera un tipo con estas ideas. De no chaval, ¿sí? ¿No? Entonces, cuando viene Pablo es un personaje muy importante del Nuevo Testamento, porque Pablo lo que está tratando es de darle entrada a esa gente que era rechazada por ellos mismos. ¿Por qué eran rechazados? Porque venían de una guerra impresionante con los griegos. Entonces, Pablo trata de meterlos, de explicar teológicamente cómo ellos, o sea, nosotros ahora hacemos parte del pacto. Y hasta el día de hoy los judíos guardan mucho celo de su cultura y mucho distancia de las demás culturas. ¿Por qué lo hacen? Porque miren lo que les sucedió. Los obligaron a negar el Shabbat. Hay una parte donde dice que les tuvieron a hablar hebreo. Si alguien me ayuda a buscarlo por ahí, creo que por ahí debe estar. Sí, en el principio. ¿Al principio de él? Al principio de Primera de Macabeos. Sí, está, que les prohibieron hablar hebreo. Y dice que también les prohibieron hacer la circuncisión y guardar el Shabbat. Fueron tres cosas. Los circuncisos los mataban. Los mataron. Y ellos trataron de revertir la circuncisión, ¿no? Sí, eso se puede revertir con pesas en el prepucio. Sí, se trataron de revertir. Y los que... Sí. Y los que dejaron de ser judíos, ¿cómo hicieron como Pablo? No perseguían a los judíos. Sí, se les voltearon. Sí. Hay una parte donde dice eso, que los renegados del pueblo, creo que incluso lo que se lee por aquí. ¿Cuál estaba leyendo su versión? Número 37, ¿cierto? Creo que en el 30 y algo, creo que alcancé a leer eso, que los tipos, judíos renegados, en el 34, vamos a ver, por favor. Pusieron en ella a paganos impíos y a judíos renegados que se fortificaron allí. O sea, ellos mismos se le dieron la vuelta. O sea, si ustedes quieren entender, por eso la clave de esta clase de la semana, que no dinero. Si ustedes quieren entender bien la segunda mitad de la semana, les toca leerse el libro de Macabeos, porque ahí está gran parte del espejo de lo que va a suceder, de lo que va a hacer el anticristo. Si estos tipos, los griegos, hicieron estas maldades con un poder limitado, se imaginan con un poder mundial como el anticristo lo que más puede hacer. Y sobrenatural. Y miren lo que él hace. Él no solamente los coge y los abrocha allá en Israel, dice que va hasta Tolemaida, y en Tolemaida habla con los de Tolemaida para que como las aldeas vecinas a Tolemaida también hagan lo mismo, los persigan. Tolemaida es a kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué él hace eso?
porque es lo mismo que va a hacer el anticristo. Su control no solamente su persecución no solamente va a ser en Israel, va a ser mundial. Y él le va a decir a sus lacayos en Colombia, a todos los que no sirvan al anticristo, pues hay que matarlos. Cualquiera que guarde el Shabbat, se imagina la gente por aquí, si los mismos judíos renegaban de su religión, digámoslo así, se imagina el tipo aquí al frente, el man de aquí al lado, que no creen en esto, echándonos al agua. ¿Sí es lo complicado? Va a ser duro. Pero este libro nos abre los ojos, porque nos deja ver, bueno, la persecución, la muerte y todo eso, pero también cómo el pueblo resistió. O sea, ¿no? Cómo guardaron ellos el idioma con un trompo, ¿no? Sí. Que cuando ellos estaban hablando en hebreo y eso, y cuando llegaban los policías griegos, se ponían a jugar con el trompo. ¿Y qué están haciendo ahí? No están jugando con el trompo, ¿cierto? Y no es nada mal. Pues casi le enseñaban a los niños el idioma. Como no podían tener clase, entonces los sentaban a los niños ahí con los trompos. Entonces si cayó esa, le decían, esa se llama la letra tal, para ayudarle con el idioma. Cuando los griegos veían, dicen, es un trompo inofensivo, pero así lograron preservar el idioma. Eso es algo impresionante. O sea, también eso nos ayuda a ver cómo el pueblo resiste. Y ya se ha puesto a pensar usted, ¿cómo usted resistiría que su familia le dé la espalda, que su amigo le dé la espalda, que hasta gente del grupo lo puede estar echando hasta el agua? Vamos a suponer a alguien que vino alguna vez casual, supongamos, vino alguien mañana, casual, vino a mañana y no volvió jamás, que un día sea por allá en el futuro aliado al anticristo, no sé, y diga, oiga, yo me acuerdo que yo fui por allá en un grupo, allá en varias gente, sí, puede usar eso Dios para echarnos al agua, pero acuérdense que Dios le dio poder para matar, pero para perseguir, encarcelar y matar a los escogidos. Sí, aquí no existe como en el cristianismo, no, nos vamos con Jesús en el arrebatamiento, pues ojalá. Aquí Pero no no. existe favoritismo ni siquiera para los escogidos. Nada, ni siquiera para Judá. A Judá los protege. Todavía se recuerda y se juega todavía. Eso. Claro, en la fiesta de Hanukkah. En Hanukkah se juega el tren. Sí, se juega. Se juega el Sí. exacto. Y el Shabbat, ellos tuvieron que luchar a muerte para no dejarse quitar el Shabbat. Y para que ahora llegan unos bobazos a decirnos que no, que el Shabbat está abolido, por favor. Si es que esto le costó sangre a algunas personas. Y si no creen, pues lean el libro de Macabeos. Ahí está. Sí. Y en la misma época de Yeshua también, los romanos eran un poquito más amables que los griegos, pero también les colocaron muchas cosas con el Shabbat, que no podían movilizarse entre las ciudades, bueno, un montón de problemáticas. Y de todas maneras ellos siguieron guardando el Shabbat. Y miren entonces el romano que va y contacta a Yeshua. No va a él a llamarlo, manda unas personas, porque él sabe muy bien que, pero no es con Yeshua, disculpen, es con Pedro. Es con Pedro. Y sabe muy bien que a Pedro no le caen muy bien los gentiles. Y se acuerdan que él entra porque él vio una visión donde vio unos animales impuros en un lienzo y que Dios le dice mata y come. Y Pedro pensó que estaba hablando de comida, igual que el 99% de los cristianos. Pero más adelante dice que esos animales que representaban a los romanos, a los 3 hombres que fueron a buscarlo al día siguiente. ¿Listo? ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta o duda? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué vimos hoy? La mitad de la semana que colocan la abominación desoladora y se detienen los sacrificios. ¿Y qué es la abominación desoladora? Una estatua que van a colocar ahí, la estatua que narra Apocalipsis 13. ¿Quién le da vida a la estatua? El falso profeta. ¿Dónde vemos un espejo de toda esta situación? En el libro de Macabeos con la historia de los griegos, ¿vale? Son 2 abominaciones desoladoras, uno ya fue y la otra no ha venido todavía. Acuérdense, abominación inerte, que no tiene vida, ¿vale? Eso es todo lo que vimos hoy. Preguntas, dudas hasta ahí. La otra semana ya nos venimos acá. Entonces yo les recomiendo que si en la semana pueden leer lo siguiente, pues lo lean. Bueno, uno es el libro de Macabeos, la primera y la segunda. La tercera y la cuarta no, que esos son textos como medio extraños ahí, que los judíos ni siquiera los consideran propios de ellos. Primera y segunda de Macabeos, leer. Y si pueden leer, por favor, lo siguiente. Ay, no te las citas. Bueno, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y los 3 ayes. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y los 3 o 4 ayes, no me acuerdo. Escribí aquí los ayes, pero no escribí cuántos son. Repito, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y los 4 o los 3, coloquen los ayes para que ustedes los busquen. Eso lo pueden leer en Apocalipsis. No coloco los pasajes porque los sellos, por ejemplo, están partidos. Están los 6 sellos y luego el 7º sello está por allá en otro pasaje. Y bueno, me faltó algo importante, perdón, esperen que me faltó algo importante. De esto de la mitad de la semana. Y es que a la mitad de la semana aparecen 2 sujetos llamados los 2 testigos. Vamos a leerlo rápidamente.
Apocalipsis 11 del 1 al 3. ¿Vale? Apocalipsis 11 del 1 al 3. Entonces a la mitad de la semana tenemos lo siguiente. Tenemos la estatua, tenemos la detención del sacrificio y tenemos la aparición de los dos testigos. ¿Listo? ¿Cómo dice Apocalipsis 11 del 1 al 3? Me dieron una caña que era como una vara de medir. Y me dijeron, levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar, y cuenta los que allí adoran. Pero no midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. O sea, durante 3 años y medio. La destrucción que se va a venir a nivel mundial. Por eso dice que la pisotearán. Sí. Yo enviaré 2 testigos vestidos con ropas ásperas y para que comuniquen mensajes proféticos durante 1260 días. Es decir, durante la segunda mitad de la semana. Siga, por favor. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Es decir, ellos dos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los 2 testigos? ¿No es Elías y Moisés? Elías y Moisés. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo más adelante nos coloca 2 cosas que Elías y Moisés hicieron. Ya les digo exactamente en dónde. Un segundito. Donde dice que convierten el agua en sangre. Sí, y que hace caer, descender fuego al cielo. Ah, sí, léalo, hermano. Sí, de ese ahí seguido, sí, pensé que era más lejos. Si alguien intenta hacerles daño, echarán fuego por la boca, hablando de Elías, y Sí. quemará por completo a sus enemigos. Así morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva, Como Elías, que oró para que no lloviera 3 años y medio, ¿no? El mismo tiempo que va a estar actuando, 1260 días. Sí. para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético, sus mensajes proféticos. También tienen poder para convertir el agua en sangre, Moisés. para hacer sufrir a la tierra cuantas veces quieran y con toda clase de calamidades. Las plagas. Las plagas, aquí lo coloca, dice, para herir la tierra con toda plaga. Y coloca de cita Éxodo 7, que es las plagas de Egipto. Ok. Síganme. Pero cuando hayan acabado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Oh, ¿por qué tienen que morir Elías y Moisés? Porque ellos todavía tienen este cuerpo. Exacto, están en este cuerpo. Ellos fueron arrebatados, no muertos. Muy excelente, ¿cierto? Elías y Moisés. Elías arrebatado al cielo en un carro de fuego, ¿no? Sí, claro. Y Moisés, cuando murió, el Eterno enterró su cuerpo con todo y su alma. O sea, ese cuerpo está con todo y su alma. ¿Dónde lo sabemos? En el libro de Judas, ahí en la Biblia. Él dice que Satanás está peleando por ese cuerpo, no dice por el alma, ni por el cadáver. Dice el cuerpo. Entonces, Satanás no es estúpido para pelear por un cadáver. Él está peleando es por un cuerpo que todavía le sirve. ¿Y por qué lo está tratando de robar o dañar? Porque él sabe muy bien que ese cuerpo, algo tiene que Dios no lo ha matado. Se va a levantar. ¿Listo? ¿Me han entendido hasta ahí? Los 2 testigos entonces son Moisés y Elías. Si quieren leer acerca de eso, Zacarías 4 les ayuda, ¿vale? Zacarías 4. Zacarías 4. Creo que por aquí en Apocalipsis hay otra citica de eso. ¿Lo leíste? Sí. Está el 7. Creo que tal vez es Zacarías 11, 14, creo, bueno, no sé. Zacarías 11, 14. No, Zacarías 4 sí es. 4 sí. Zacarías 4. Y el otro es Zacarías 11 o 14, algo así. Para que ustedes busquen ahí los 2 testigos, ¿vale? Que ellos están delante de la presencia. Ellos son los 2 testigos de la futura boda del Cordero. Entonces miren la ilógico de los cristianos, ¿no? Se supone que aquí fue el arrebatamiento y las bodas de Cristo. Pero los testigos vienen a aparecer por acá. Entonces tan raro, los testigos están perdidos del tiempo. Llegaron 3 años y medio tarde al matrimonio. ¿Zacarías qué? 4. Zacarías 4 y no sé, el 11 o el 14, hermana, es que no sé. Es que no me noté. No. Bueno, ¿listo? Y quedaron estas, porque eso sí lo quiero explicar, que estemos casi todos, los 3 números, porque después no vamos a pegar una enredada y sí que es difícil de explicar. Porque tiene que ver mucho con las fiestas y con el calendario hebreo. Entonces, si no estamos todos, pues me enredo explicándolo 2 veces. Bueno, entonces la otra semana arrancamos con eso de los 2 testigos, para que ustedes lo tengan ya leidito y miren por ahí de qué se trata eso. Y por qué, por ejemplo, a Juan el Bautista le decían que él era Elías. Listo.